Hoy vamos a estar hablando de crear abundancia y justamente ahora que terminamos el 2022 y que ponemos esas metas para el 2023, seguro que en esas metas vais a tener muchas cositas sobre cómo crear abundancia en nuestra vida. Así que, Maribel, wow, ¿por dónde empezamos con esto de crear abundancia? Quizás desmitificando qué es la abundancia. Claro que sí, Magdalena. Bueno, como te estaba diciendo antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y en el sentido de desmitificar la abundancia, pues te diré que arranquemos por ahí, por definir qué es la abundancia, aunque hay un montón de definiciones o esto, pero realmente la abundancia no se reduce solamente al tema económico o sí, al tema económico. La abundancia diríamos, o a mí me gusta verla y definirla a partir de que la abundancia es un estado en el cual todo se manifiesta de forma rica en tu vida, de forma abundante, como diríamos salud, dinero y amor, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes $1 millón en el banco, y tienes eventualmente buenas relaciones, pero no tienes buena salud, pues eres tal vez millonario, y ni siquiera porque eso depende de unas definiciones según la revista Forbes, un nivel de ingresos y bueno, un montón de cosas. Entonces, habrás tenido mucho dinero en el banco y buenas relaciones, pero no tienes salud, entonces no hay abundancia completamente en tu vida. Al igual que si tienes buenas relaciones, si tienes salud, pero no tienes dinero, pues no hay abundancia. Cuando está cubierto toda esta, digamos, como estas áreas, pues ahí es donde hay realmente abundancia. Pero para el día de hoy, digamos que me quisiera enfocarme más bien en lo que sería la abundancia económica o prosperidad económica, que pienso y siento que es lo que efectivamente nos causa a veces problemas o no logramos manifestarla o sí, nos cuesta de alguna manera como materializarla de manera constante, además. Entonces, por eso, pues, es que quise hablar de este tema. Maravilloso porque creo que ese es el tema por excelencia, ¿no? Porque al final se dice, ¿no? El dinero no da la felicidad, pero pagar las facturas da la felicidad. O sea, no podemos, Exacto. porque tener esa presión detrás de tener que llegar a fin de mes, pues yo creo que ya cortaríamos esa creencia ya de por sí, porque el dinero sí que da la felicidad. Obviamente hay muchas otras cosas, pero no es donde tenemos que poner el foco. Pero obviamente tener esa tranquilidad económica y ese fluir económico ayuda muchísimo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos hacer que haya ese flujo constante en nuestra vida? Para adelantarme un poquito en el tiempo, debo decir que para empezar a materializar la abundancia es necesario vivir en coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Actuar, pensar, decir, sentir y actuar en la misma línea, ¿sí? Yo me puse a hacer una lista y de forma consciente, ya sabes, me di cuenta que yo estaba pues como asociando el dinero a la dificultad. Entonces dije, cuando ya empecé a trabajar este tema, porque yo vengo trabajándolo hace años, el tema de la abundancia, entonces ahí dije, no, yo me tengo que sacar esta creencia de la cabeza, porque claro, en esa época, hoy día, yo en 2 horas de trabajo puedo generar lo que en ese momento me demoraba un día, 8 horas laborales, trabajando 8, 9, 10, 12 horas. Hoy lo puedo generar en 2 horas. Entonces ya esa creencia ya como que ya perdió valor, ya perdió poder y ya logré como transformar esa creencia. Luego pasa el tiempo y me doy cuenta de este tema de la coherencia. Nosotros tenemos, digamos que la vida es como un gran círculo de no sé cuántos kilómetros a la redonda, en donde tú te puedes mover. Digamos que la vida es un juego de un gran círculo, tú te puedes mover dentro de ese círculo, pero cuando empiezas a ir en contra de las reglas de ese juego de la vida, el círculo se empieza a achicar. Si tú te sales del círculo, game over. El juego se acabó y te fregaste, te moriste, ¿no? Entonces, la vida me empezó a cerrar el círculo porque yo me estaba desviando de mi propósito de vida y muchas otras cosas. Y entonces, claro, yo digamos que
tenía una estabilidad económica, como les cuento, pero no lograba generar una abundancia. Llegaba a final de mes, pues como a duras penas. Soy muy buena administradora porque mi padre y mi madre me lo enseñaron. Soy muy buena administradora, pero no lograba, o sea, siempre he sido emprendedora, siempre fui independiente, tuve negocios, nunca fui empleada, bueno, fui empleada cuando pues era adolescente y niña, pero nunca fui empleada como de una empresa o algo así, máximo freelance y no más. Entonces, no lograba generar esa abundancia. Entonces, ¿qué pasó hace casi 8 años? La vida me empezó a jalar las orejas. ¿De qué manera? Me empezó, como diríamos en Colombia, a cortar el chorro. O sea, me empezó como a ir mal, entre comillas, en ciertas áreas de la vida. Una de esas era la salud, porque sabemos que las emociones mal gestionadas, que esto es algo que se plantea a partir de la biodescodificación y de estudios y un montón de cosas, incluso la epigenética, las emociones mal gestionadas hacen que el cuerpo responda y empiezas a enfermarte. Entonces el tema de salud estaba grave. ¿Cuál era mi tema de salud? Un tema gástrico muy fuerte y otras cositas varias, pero en el abdomen, en el estómago se ubica la casa. Mi casa, digamos, simbólicamente está la casa, el hogar, como, ¿sabes? La Para tu nutrición. inconsciente, sí, y yo pues no estaba bien nutrida en mis relaciones, en mi relación de pareja era un gran foco de desnutrición, digámoslo, ya que tú planteaste ese término. Pero yo todavía no entendía las señales, no, o sea, me iba pues como los perros en misa, pero yo no entendía. Entonces hubo un momento, que eso fue un par de meses antes de separarme, que pasé por una situación en la que yo nunca había pasado en mi vida, que fue que pasé un periodo en donde varios días no pude almorzar, no tuve dinero para cubrir el almuerzo, que cuando ya tú pasas al nivel en donde de las 3 comidas del día hay una que no puedes cubrir, es como ding, 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 alarmas, ¿no? Entonces yo empecé, en esa época yo no tenía ninguna información de nada de lo que ahorita tengo en mi cabeza, pero sí como que se me hizo muy raro. Yo dije, venga, no tiene sentido que tenga casa propia, que tenga negocio propio, que fuera de eso tenga como otra fuente de ingresos y que no tenga yo ni para almorzar. O sea, esto no tiene sentido. Yo empecé, y empecé a preguntarme, ¿qué está pasando que no está saliendo bien esto? ¿Sabes? Entonces ya unos meses después empecé, pues como, por esa época fue que empecé mi trabajo terapéutico y conocí Hoponopono y empecé como a entender este tema de tú eres el creador de tu realidad, porque Hoponopono, mi taller lo planteo a partir de Hoponopono, porque Hoponopono habla de las memorias dolorosas. También, pues, en las memorias dolorosas está tácitamente el tema del árbol genealógico o el transgeneracional, o sea, tus ancestros. Y también habla de asumir la responsabilidad de tu vida como creador de la misma. Entonces yo empecé como, ya estaba como esa información ahí volando, ¿no? Entonces se da el tema de la separación. Me separo yo de mi pareja y claro, en el momento en que pasa eso, la vida me responde de manera positiva porque por fin empecé a actuar en coherencia. Y para no entrar en muchos detalles, te diré que yo me separo y a los 15 días prácticamente se me duplican los ingresos. O sea, la vida fue como, por fin, mamita, tenga. Entonces ahí, por ejemplo, yo me di cuenta que uno tiene que actuar en coherencia para que la vida te responda y no importa, porque por ejemplo, cuando yo hago acompañamiento a mis consultantes en sesión, uno de los grandes miedos, y me llegan muchas mujeres, pues por algo es que muchas veces tienen miedo, por ejemplo, de separarse, de salirse de una relación que no les sirve para nada. O sea, decimos en Colombia, esta persona o esta situación sirve para 3 cosas, para nada, para nada y para nada. Entonces hay personas que están en relación que no les sirve para nada, para nada y para nada, o les sirve para 3 cosas, para nada, para nada y para nada. Para Una de las... despertar, para despertar, para Exacto, despertar, para despertar. exacto. Entonces nosotros nos contamos muchas mentiras, pues porque así estamos, así nos educaron y pues nada que hacer. Y una de las grandes mentiras, por ejemplo, para salir de una situación que nos tiene atascados, llámese relación, llámese trabajo, llámese
no sé, amistades que no te nutren, que no te sirven, uno se empieza a contar muchas mentiras de que no, es que a justificarse. Y entonces una de las grandes mentiras es, por ejemplo, en el contexto de la relación de pareja, que no se va, que yo cómo hago con el tema económico. No, es que de pronto sola no puedo, es que tal cosa, es que eso es mentira. O sea, eso es una gran mentira. Porque la vida, o sea, muchas veces, por lo menos en Latinoamérica, sucede mucho que muchas veces las mujeres son las que más aportan, que con un salario mínimo logran mantener la casa y hacemos piruetas. Yo me acuerdo que mi hija me decía, mami, yo tengo 2 hijos. Y ella me decía, mami, es que es increíble, parece que tú estiraras los billetes, me decía ella. Porque claro, yo actuaba incoherentemente en mi vida. Fíjate Entonces, que, disculpa que te tranquila. interrumpa, porque la primera coach que tuve yo cuando tenía 21 años me dijo, el dinero se encoge y se estira según donde tú pongas el foco. Y este es un buen ejemplo de cómo todas esas madres que incluso pensando que no podrían sostener su economía, diariamente están estirando esos billetes simplemente porque sin darse cuenta están poniendo ese foco en... El foco es que tengo que nutrir a mis hijos, el foco es que tengo que pagar su colegio, el foco es... Pero claro, ponen el foco en ellos en vez de en lo que ellas necesitan. Entonces, Exacto. volviendo a... Vamos a hacer como un pequeño resumen, ¿no? De esa coherencia interna de que, vale, sí, damos fuera, pero también nos tenemos que nutrir y también nos tenemos que dar hacia adentro. Sí. Y digamos que nosotros empezamos hablando del tema de educación, uno educa a partir del ejemplo. O sea, tú puedes dar cantaleta y dar lora y decir muchas cosas. Cuando no entiendas un término me dices porque, pues por la jerga Entiendo, local, ¿no? entiendo todo. Entonces, entonces para nuestra audiencia dar cantaleta, dar lora es estar hablando y hablando y diciendo y bla, 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 pero pues no pasa nada. Entonces, uno puede estar hablando mucha cosa, pero si no lo dice, ejemplo, si yo le digo a mis hijos, no, es que hay que ser honestos, hay que ser correctos, y el típico ejemplo, pero me mando a negar por teléfono, pues no estoy haciendo nada, ¿no? Así es. Entonces, debe haber una coherencia, vuelvo y repito, entre lo que pienso, digo, siento y hago. Entonces, yo estaba en incoherencia, entré en coherencia, la vida me respondió y tal. Los ingresos casi que se duplicaron. Digamos que para hablar en moneda colombiana, supongamos que me estaba ganando, qué sé yo, 1.000.000 y pasé de ganarme 1.000.000 a 1.700.000. Estoy poniendo una cifra ficticia para no entrar en detalles personales, pero para hacerme entender. Entonces, una cosa es eso. Otra cosa que ya lo mencionamos es el tema de las creencias. Revisar qué creencias tengo, porque con base en eso es que yo estoy actuando en mi vida. Si yo, por ejemplo, digo, no, es que es muy duro, o sea, que la situación está muy difícil, pues obviamente voy a empezar a crear situaciones difíciles alrededor de eso. Otra cosa es revisar mi termostato financiero.